Listo. Entonces vamos a continuar aquí charlando con el tema de la deformación unitaria cortante, ¿no? Como ya sabemos, si aplicamos un momento torsor en la barra, pues evidentemente las fibras del material, pues sufren un desplazamiento, pasan de esta línea roja a estar en esta línea de color mostaza, ¿no? Y entre ellas se forma un ángulo phi. Y ese ángulo phi, obviamente, lo dividimos entre la longitud del segmento y nos daría la tasa de variación, ¿no? Pero quedamos de que ese valor de phi sobre la longitud era igual, lo íbamos a nombrar con teta, con la letra teta, ¿no? Entonces vemos que producto de esa deformación, de ese cambio de posición de las fibras, pues se produce una deformación por cortante. ¿Sí? Ya dijimos que la torsión genera fuerza de corte internamente en la barra. Entonces, obviamente, si genera fuerzas de corte, se produce una ¿Cómo estás? deformación acortante. Entonces, ahora tenemos este circulito con una línea continua, pero vamos a imaginarnos que tenemos un círculo mucho más pequeño con esta línea punteada, ¿no? Y que este es nuestro punto cero, nuestro centro. Entonces, obviamente, del centro hasta la línea de color, hasta la línea continua, pues la longitud es igual al radio. Pero desde el centro hasta esta línea punteada imaginaria, pues corresponde a una longitud del radio que vamos a llamar ρ. Y para esa posición de ese radio ρ, pues va a existir una deformación acortante, diferente a la máxima, obviamente, ¿no? Pero va a existir una deformación acortante. Entonces, lo que me interesa es cómo puedo determinar las deformaciones acortantes a partir del centro de la sección transversal en cualquier punto que me interese, diferente a la deformación máxima en el extremo. ¿Cómo estás? Y por tanto, pues podemos llegar a lo siguiente. Como esto se convierte, vemos que la deformación al fin y al cabo de las fibras, las longitudes son exactamente iguales, entonces podríamos decir que podríamos aplicar una relación de triángulos, ¿no? De tal manera que si yo multiplicara la pendiente por el segmento, por la longitud del segmento, pues me daría la deformación, ¿no? Si yo multiplicara la pendiente por la posición en donde quiero determinar la deformación, pues me daría esa deformación. Por tanto, podríamos hablar de que la deformación unitaria cortante, gamma, ¿sí? Es un porcentaje de la deformación máxima. Podría ser que podríamos trabajarlo como como un porcentaje de esa deformación máxima, ¿no? Entonces veamos lo siguiente. Entonces, si yo quiero encontrar la deformación acortante en cualquier punto, pues lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ese radio R, pues por la pendiente, ¿no? Que sería entonces la tasa de variación en función de la longitud, que ya miramos que ahorita atrás en la ecuación, miramos que gamma máximo era igual a R multiplicado por este teta, ¿no? Y que teta era igual a phi sobre la longitud. Entonces, esta sería la variación de la longitud, sería la variación de la pendiente en función de la longitud. Entonces, para cualquier punto donde yo lo quisiera determinar, pues podría aplicarlo de esa manera. Obviamente, pues tendría que cambiar la longitud, ¿no? Pues si trabajo con la longitud L, que es la total, entonces lo que va a tener es la deformación acortante en el extremo libre, pero podría ser, ¿cierto? Que a ustedes se les pide, obviamente aquí estaría empotrado, ¿no? Este es el 0, esto es L. Si ustedes dejan L en la parte inferior, aquí dejan L en la parte inferior, tendrían las deformaciones acortantes en este extremo, ¿no? Pero a ustedes también se les podría pedir las deformaciones acortantes en una longitud de L medios, ¿sí? O sea, ¿cómo son las deformaciones acortantes? En la mitad de la barra. Entonces aquí en vez de tener L, pues ahí colocan es L medios, ¿no? Habría que cambiar la longitud sobre la cual se está trabajando. Ahora, haciendo de esa manera, pues reemplazamos teta
¿sí? Reemplazamos teta porque, ¿dónde está? Que gamma máximo era igual a R por teta, ¿no? Entonces, como a mí lo que me interesa es cambiar la variable teta, pues R que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, ¿sí? Entonces nos queda gamma máximo dividido sobre R y esto es igual a teta. Entonces ahora esta expresión la reemplazo acá en la 8 y obtengo la ecuación 9. De tal manera que vemos que la relación entre el radio mayor, perdón, la relación entre la posición en la que quiero encontrar la deformación sobre el radio completo de la barra multiplicado por la deformación máxima me daría la deformación acortante en cualquier punto de la sección. ¿Sí? La relación entre los radios multiplicados por la deformación máxima. ¿Sí? Básicamente es eso. Y eso encuentro la deformación acortante en cualquier posición. Entonces aquí una parte importante, que lo que hemos digamos que deducido hasta ahora, no hemos adicionado o variables que involucren el material, ¿cierto? Por tanto, las expresiones que determinamos, ustedes se pueden aplicar para cualquier tipo de material y en cualquier rango, tanto elástico como inelástico. También son válidas en, obviamente, la zona lineal y la zona no lineal. Sin embargo, pues solamente, o estas ecuaciones son aplicables solamente para deformaciones pequeñas y ángulos pequeños. ¿Sí? Es decir, que materiales que tengan módulos de elasticidad muy bajos, pues estas deducciones no funcionan, porque como estamos partiendo del hecho de que este punto de color rojo se está desplazando a otra posición, pero la distancia del centro al extremo es R y este punto al otro punto también es R. O sea, estamos partiendo de que no hay cambios en la longitud de los segmentos. Pero obviamente si un material tiene un módulo de elasticidad muy pequeño, pues los segmentos van a cambiar. Entonces, esta teoría pues no es aplicada en esos elementos, ¿no? Listo, entonces aquí simplemente vamos a repasar esta parte. Vemos que si un elemento, pues se somete a unas torsiones, pues sobre la parte superficial e interna pues se generan unas tensiones. Esas tensiones son tensiones por corte, porque básicamente la torsión, a pesar de ser un momento flector pero alrededor del eje, genera en la superficie y en la parte interna elementos de deformaciones por cortante, que es lo que estábamos viendo ahorita. Esas deformaciones por cortante se asignan con la letra tau, con la letra griega tau, ¿no? Ahora la cuestión es que, resulta que si tomamos ese elemento diferencial, este elemento diferencial que tenemos acá de superficie, ¿sí? Si tomamos ese elemento diferencial de superficie que está sometido a esta serie de tensiones, pues se va a producir una deformación por cortante, que es lo que tenemos acá. Acuérdense que la deformación por cortante, pues simplemente es la variación de un ángulo, ¿no? Que produce la fuerza de corte. Entonces, si seguimos el tema de la ley de Hooke, que decimos que la fuerza era igual a una constante K, ¿cierto? Por una deformación. O podemos hacer lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Que el esfuerzo normal era igual al módulo de elasticidad, ¿cierto? Por la deformación unitaria longitudinal. Entonces, esta misma expresión podríamos aplicarla de manera comparativa con el tema de las deformaciones acortantes, ¿no? Podemos hacer la analogía y entonces decimos que ahora ya no es la deformación normal, sino que es una deformación por cortante. Entonces ya sería tau. Que ya no tenemos el módulo de elasticidad porque este es referente a deformaciones longitudinales, sino que tenemos el módulo de rigidez acortante, que sería la G. Y por último, no tenemos deformaciones longitudinales, sino deformaciones por cortante, entonces ya sería la letra gamma.
Sí, estamos haciendo básicamente la analogía con la ley de Hooke. Entonces vemos que al final llegamos a la ecuación 10, que nos dice que el esfuerzo cortante que está sometido a una sección es igual al módulo de rigidez cortante por su deformación acortante. ¿Listo? Ahora, si yo combino esta ecuación 10, esta con la ecuación 6, pues vamos a mirar cuál era la ecuación 6, que aquí no las puse. La ecuación 10 es esta que acabamos de deducir y la ecuación 6 es la que tenemos aquí atrás. ¿Sí? Esta que nos representa, que nos dice que el gamma máximo es igual a R por teta. Si combinamos esas dos ecuaciones, pues llegamos a la ecuación 11. ¿Sí? Llegamos a la ecuación 11. Donde decimos que el tau máximo, ¿sí? O el esfuerzo cortante máximo, es igual al módulo de rigidez cortante que multiplica el radio por teta, ¿no? Acuérdense que teta es la variación de phi sobre L, ¿no? Listo. Ahora, si yo combino la ecuación 10 y la 9, ¿sí? Entonces, la ecuación 11 es el resultado de combinar la ecuación 10 con la ecuación 6. Y ahora, esta expresión que está aquí a la derecha, la ecuación 12, resulta de combinar la ecuación 10, que es esta misma, con la ecuación 9. Entonces vamos a mirar cuál era la ecuación 9. Pues la ecuación 9 era la que hemos aquí deducido, que las deformaciones en cualquier punto de la sección transversal era igual a la relación de los radios por la deformación máxima. Entonces si combino esas ecuaciones, pues llego a la ecuación 12, que me dice que el módulo de rigidez cortante multiplicado por ρ, que sería el radio a cualquier posición, mire, esto es ρ, por teta sería igual entonces a tau máximo multiplicado por la relación entre estos dos señores, ¿no? Entre el radio completo y el radio hasta el punto donde quiero determinar el esfuerzo por cortante. Entonces tenemos esas dos maneras de encontrar la deformación máxima, ¿no? Podemos encontrarlo con esta ecuación o podemos encontrarlo con esta otra ecuación, ¿no? Entonces, esta nos da el esfuerzo cortante máximo, la ecuación 11, y esta ecuación 12 nos permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. Ahora fíjense que como las deformaciones por cortante se producían en la sección transversal, ¿cierto? De manera lineal también los esfuerzos. Entonces, esto ya no es deformación, sino que esto es esfuerzo, ¿no? Entonces, el esfuerzo máximo varía de forma lineal desde el centro hasta la parte exterior de la cara, ¿no? Entonces, es por eso que podríamos encontrar el esfuerzo, tau, en cualquier punto de la sección transversal, simplemente haciendo la relación de los radios multiplicados por la deformación máxima, ¿no? Que sería un porcentaje de esa deformación que se está presentando. Y nuevamente les recuerdo que teta, porque es que al fin de cuentas, pues encontrar estas deformaciones o esfuerzos, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de variables son geométricas, ¿no? Que es el radio, el ρ, r, ¿cierto? Esto corresponde a una propiedad del material, pero miren que hay algo que es producto del mismo valor del momento, que es teta. O sea, el ángulo teta, que es el que se genera, es producto del valor del momento torsor. Eso significa que en cualquier ejemplo, lo que va a variar exactamente, pues es ese valor teta. Pero pues hay que tener claro qué es, ¿no? Que es la variación del ángulo de torsión por unidad de longitud. Entonces, phi se conoce como ángulo de torsión. ¿Listo? Y si yo divido phi sobre L, esto se llama teta. ¿Y teta qué es? Es la variación del ángulo de torsión por unidad de longitud, ¿no? O la tasa de cambio
de el ángulo de torsión por unidad de longitud. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, si yo tengo un elemento sometido a un par de torsiones en ambos extremos, pues se produce esta figura 1, ¿no? Donde el elemento pues, presenta unos esfuerzos cortantes que podrían ser, que son máximos en cualquier posición, ¿no? O sea, me refiero a que para esta posición pues sería máximo, pero solamente para ese punto. Si yo digo que esto vale 0 y esto vale X, L, les digo que a una distancia X del punto 0, pues los esfuerzos que se presentan son los que están en esta figura 1. Y que para ese punto en específico, a una distancia X, esos son los esfuerzos máximos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar el valor de esfuerzos máximos no en algún punto, sino para toda la sección? O sea, para toda la longitud. ¿Cómo hago para decir, no, es que el elemento está sometido a una tensión máxima, a un esfuerzo cortante máximo, no sé, de un valor X, ¿no? X kilonewton metro cuadrado, porque es un esfuerzo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es ese valor del tau máximo? No en una posición en específica, sino en todo el elemento. Pues lo que hago es encontrar un ángulo de rotación, un ángulo de rotación de esta sección 1, tal que se presente el estado de esfuerzos principal de tensiones en la sección transversal. Entonces, básicamente, esto es como hacer un poquito del círculo de Moore, pero todavía no hemos entrado ahí, ¿no? Entonces veamos acá cómo funciona el tema, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a extraer ese elemento diferencial. ¿Listo? ¿Dónde está aquí? Ya. Entonces, vamos a hacer de cuenta que me lleve este elemento que está girado, me lleve ese elemento girado, pero no van a analizarlo completo, sino vamos a analizar solamente la mitad, ¿no? Por tanto, pues lo que va a tener es esta distribución. Esta distribución. ¿Sí? Donde F es el esfuerzo que se genera cuando yo giro el elemento a 45 grados, que es lo que me representaba ahí atrás en el dibujo. Entonces, si eso está así, bueno, entonces ahora veámoslo de una manera isométrica. Tendríamos esto que está acá. Tendríamos un elemento que tiene unas dimensiones A, B y C, ¿cierto? Porque eso depende de la geometría. Y que tiene ese ángulo de 45 grados en esta posición, ¿no? Y que en la diagonal es donde sale la fuerza F, que corresponde al esfuerzo cortante máximo. Obviamente yo entiendo que si estos son 45 grados, pues estos también son 45 grados, entonces, y que estos son 90. Entonces, este segmento que forma 90 grados con el de 45 tiene un área 2, y obviamente como este ángulo es exactamente igual a este, pues esta zona que vamos a rayar de color rojo, ¿cierto? Esta pared sobre este piso, las áreas son exactamente iguales, ¿cierto? Por los ángulos que tienen. Por tanto, A2, ¿cierto? Es igual a A por B, ¿cierto? Que ese sería el área del piso. Pero también sabemos que A2 es igual a esta área de la pared, que sería entonces B por C, ¿no? B que sería esta longitud y C que sería el alto. B por C, ¿no? Ahora la cuestión es, yo necesito encontrar H, ¿cierto? Porque necesito encontrar cuál es el área de la sección transversal. Porque estoy diciendo que F es la fuerza cortante, pero para encontrar el tau máximo, yo tengo que dividir la fuerza F sobre un área, ¿cierto? Entonces, F es la fuerza cortante, pero necesito el área. Entonces, para encontrar el área, ¿qué hago? Pues tendría que multiplicar B por H, ¿no? Tendría que multiplicar B por H. Por tanto, ¿cómo hago para encontrar H? Pues lo vamos a hacer a través del coseno, ¿no? Coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, pues sobre la hipotenusa. Entonces despejamos H, que es al fin de cuentas lo que me interesa, y vemos que H es igual a A sobre coseno de 45. Pero el área 1, listo, veamos entonces que el área 1
Pero el área 1 corresponde al área de la sección transversal del plano inclinado o del plano oblicuo. O sea, esto que estoy marcando. Todo esto es el área 1, ¿no? De ese plano oblicuo. Eso significa que tengo que multiplicar B por H, ¿no? Entonces B por H sería B por A sobre coseno de 45. ¿Sí? B por A por coseno de 45. Pero B por ¿a qué es igual? S es igual a 2. Entonces 1 sobre, 40, sobre coseno de 45 es raíz de 2. Entonces llego a fin de cuentas que el área 1 es igual al área 2 multiplicado por raíz de 2. Sí, esa es como la manera en que lo defino. Sigamos acá. Ahora sí, lo que hacemos es que planteamos un equilibrio de fuerzas en el plano horizontal de los esfuerzos. En el plano horizontal de los esfuerzos, pues obtenemos y hacemos básicamente sumatoria de esfuerzos en el eje X, ¿no? Entonces mire que aquí hay un esfuerzo octavo hacia la izquierda. Sí, hay un esfuerzo octavo hacia la izquierda, ¿no? De pronto algunos no han entendido qué es lo que estamos haciendo y es lo siguiente. Vamos a ver si elimino esto. Lo que estoy haciendo es que este estado de esfuerzo es 1, ¿cierto? Lo voy a generar una inclinación. O si no, hagámosle un corte. Estoy haciendo un corte, ¿no? Entonces estoy agarrando la mitad inferior, ¿sí? Pero ese ángulo de corte que le estoy haciendo a ese elemento, pues son los 45 grados que están acá, ¿sí? Estoy diciendo que ese ángulo de inclinación son esos 45. Entonces, obviamente, para que se produzca un esfuerzo, tiene que haber una fuerza dividida sobre un área. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Tengo un tau máximo para ese estado horizontal y tengo un tau máximo para este estado vertical, pero lo único que me interesa a mí es conocer el esfuerzo cortante en el plano inclinado. Eso es lo que me interesa. Entonces es por eso que si miramos este dibujo en la parte superior, entonces vamos a mirar lo siguiente. Que hacia la izquierda, ¿cierto? Porque estamos haciendo sumatoria de esfuerzos en la dirección X. Entonces digamos que este es X, que esto es Y y obviamente que el que sale es Z. Entonces vamos hacia la izquierda de las X, entonces es menos tau máximo, ¿no? Menos tau máximo. Ahora me interesa es conocer la componente de esta fuerza o de este esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Obviamente, si yo, el esfuerzo sobre ese plano inclinado sería F sobre el área 1, ¿no? F sobre el área 1 me daría el esfuerzo de esta cara. Ahora sí lo que hago es que lo descompongo sobre el plano horizontal. Esto sería, pues, multiplicar ese esfuerzo por el coseno de 45. Y obviamente, pues, esto tiene que dar 0, ¿no? Y ya después simplemente lo que hago es que empiezo a jugar con lo que conozco. Tau máximo pasa al otro lado. A1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y coseno 45 pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces ahí determino que la fuerza F en ese plano inclinado es igual al tau máximo multiplicado por el área 1 dividido entre raíz de 2 sobre 2. Eso es lo que estamos haciendo punto por punto. Bien, bien. Bueno, después simplemente lo que se hace es aquí seguir jugando con algunos términos, ¿cierto? Vemos que reemplazamos que vale A1. A1 es A2 por raíz de 2. El resto de A1 lo reemplazamos acá. Y después simplemente hacemos unas pequeñas simplificaciones. Unas pequeñas simplificaciones ahí de los términos, ¿no? Vemos que llegamos a que F, que es la fuerza del plano oblicuo a 45 grados, es igual a 2 veces el tau máximo por el área 2. Si despejamos esto, ¿cierto? Llegamos a que F es igual a 2 veces a F, F es igual, tau máximo es igual a F sobre 2 veces el área 2, ¿no? Pero 2 veces el área 2, pues es el área 1. Y ahí llego que F sobre el área 1 es igual al tau máximo, ¿no? ¿Dónde está acá? Porque me falta hacer algo. Sí, bien.
Ok, entonces aquí al final, a fin de cuentas, lo que estamos revisando, ¿cierto? Como para concluir esta partecita, es que el esfuerzo máximo que se presenta en el plano oblicuo a 45 grados, ¿cierto? Lo podemos relacionar con el área de los planos, eh, no podríamos hablar, pero sí, sobre un plano que forma 45 grados sobre él, ¿sí? Entonces podríamos encontrar el esfuerzo en cualquier plano inclinado si nosotros conociéramos el área de la sección transversal, ¿no? Bueno, aquí ya es simplemente la deducción de las ecuaciones, ya nos queda ahí. Tocará para la próxima clase continuar con eso, ¿no? Porque ya son las 9, no sé. Si no, pues vamos a ver qué hora va a tener.